Hola gente, aquí les traigo el primer episodio de ¿Qué hubiera pasado si no derrotaban a los Kaij? La humanidad había estado en guerra contra los Kaij durante años. La bomba nuclear que habían utilizado para cerrar el portal que comunicaba con la dimensión de donde provenían los Kaij no había funcionado, ya que había detonado en el aire y solo había hecho que por unos meses no mandaran Kaij, ya que la explosión había cerrado el portal por un tiempo, pero ya habían podido abrir un nuevo portal. La humanidad había reparado y puesto a punto todos los Jaggers que tenían, gigantes robots pilotados por dos personas en perfecta sincronía. Todos los pilotos luchaban con los diferentes Kaij que atacaban a la humanidad, pero dos de los pilotos más destacados eran Hake y Mako, que habían luchado juntos durante años y habían logrado salvar al mundo varias veces y eran de los más importantes pilotos. Todos ellos tenían una base en una isla donde mantenían guardados todos los Jaggers, y en caso de algún ataque era muy fácil poder llevarlos a cualquier lugar. Un día estaban tranquilamente en la base Hake y Mako descansando después de varios días de ataques, y de repente empezó a sonar la alarma de un múltiple ataque. Estaban apareciendo tres Kaij en el océano Pacífico. Lo raro de estos nuevos Kaij es que su tamaño era más grande de lo normal y uno de ellos tenía un cuerno muy afilado en la cabeza. Todos corrieron a las plataformas para poder subirse a sus Jaggers. Empezaron a ponerse sus trajes y una vez que estuvieron listos empezaron a subirse cada uno de ellos a su respectivo Jiges. Comenzaron a entrar los aviones para poder llevarlos al lugar donde estaban los Kaij, ya que estaban caminando hacia una de las ciudades más cercana que encontraran. Todos empezaron a realizar la sincronización. Todos los aviones empezaron a llegar al lugar donde estaban los Kaij. Los primeros en caer al mar fueron Hake y Mako. Comenzaron a caminar hacia ellos. Después lanzaron el Jige de los pilotos rusos y de los americanos. Empezaron a rodear a los Kaij. Comenzaron con el ataque. Mako y Hake comenzaron a atacarlos con la espada de su Jagger. Comenzaron a pelear contra el Kaij con el cuerno y trataron de cortar su pata derecha para que no pudiera seguir avanzando. Lanzaron un espadazo y en ese momento el Kaij tomó la espada con los dientes e intentó arrancarla, pero en ese momento ellos activaron el modo motosierra de la espada y lograron hacer un pequeño corte en la boca del Kaij. Esto hizo que le saliera bastante sangre. Empezó a tratar de clavar su cuerno. Al momento de intentar hacer eso, tomaron con las dos manos el cuerno para evitar el ataque. Trataron de arrancarle el cuerno, pero no pudieron, ya que otro de los Kaij fue lanzado por otros pilotos y esto hizo que soltaran al Kaij del cuerno. Empezó a nadar por alrededor de todos ellos. Estaban viendo qué hacía. Comenzaron a cargar el cañón de mano para detenerlo y comenzaron a dispararle mientras se movía, pero era demasiado rápido y ninguno de los ataques lograba darle gracias a su velocidad. En eso el Kaij logró derribarlos con un golpe en las piernas. Esto hizo que se sumergieran en el agua y comenzó a golpearlos por el costado intentando clavar su cuerno. Por un lado esquivaban el ataque en el agua, pero era muy difícil ya que no podían moverse libremente. Se pusieron de pie y trataron de dañarlo con uno de los disparos del cañón, pero no podían darle. En eso el Kaij salió del agua y de una mordida logró arrancarle el cañón y de repente Mako sintió el gran dolor de perder el brazo. Esto hizo que se agacharan y el Kaij quiso aprovechar esto para atacarlos de nuevo, pero lograron esquivarlo para no recibir el ataque. En eso activaron la espada del otro brazo y lograron cortar una de sus piernas y eso hizo que el Kaij se alejara del lugar un poco y ellos lograron ponerse de pie y empezaron a correr hacia el Kaij para clavarle la espada. En ese momento el Kaij empezó a nadar a toda velocidad contra ellos y logró esquivar el ataque de la espada y clavó su cuerno en el pecho del lado de Mako, donde logró atravesar el Jagger y logró darle a Mako del lado derecho. Le atravesó un poco del cuerno, lo que hizo que empezara a sangrar por el ataque. Empezaron a moverse para evitar otro de los ataques que estaban por recibir. Empezaron a cargar el cañón del brazo. Se esperaron al momento que los atacara el Kaij. En un momento pensaron en la idea de esperar que les quisiera arrancar el otro brazo y en ese momento le dispararían con el cañón, ya que era muy veloz para poder darle con el cañón. Se esperaron en el momento que vieron que venía el Kaij, saltó para tomar el brazo y en ese momento empezaron a dispararle en la boca con el cañón y esto hizo que cayera muerto el Kaij. En ese momento empezaron a ver que los demás estaban en apuros y aprovecharon para matar al Kaij de los rusos clavando su espada por la espalda. Aprovechando que estaba distraído con la pelea, en ese momento le cortaron la
cabeza para ayudarlos, ya que vieron que ellos también estaban bastante dañados por la pelea. Vieron que el Jagger de los americanos había terminado con el Caille, con el cañón que tenían en la cabeza del Jagger. Ya una vez que terminó nuestra pelea con los tres poderosos Caille que habían aparecido, llevamos de manera urgente a Mako, ya que estaba perdiendo mucha sangre por él ataque del Caille. Llegamos a nuestra base y la metieron al quirófano para poder cerrar la hemorragia que tenía. Una vez que terminaron de cerrar sus heridas, nos comentó el doctor que debía descansar Mako y que por muchos meses no debía subirse a un Jagger, ya que mientras no se curara de manera completa su herida era un riesgo para ella, así que era necesario buscar un nuevo piloto que ayudara a Hake en la búsqueda. Encontraron una mujer llamada Anya que había construido su propio Jige con las partes que había encontrado de las múltiples peleas que habían tenido los Jige al pasar de los años. Ella vivía en la ciudad de Tokio, o en lo que quedaba de esa ciudad. Cuando fueron a buscarla, la encontraron probando uno de los prototipos que había construido en una pequeña parte de la ciudad que no estaba habitada, ya que allá había ocurrido una pelea y había quedado totalmente destruida. Cuando la encontraron, vieron que estaba dando unos pasos en su Jige, pero de repente una de las piernas empezó a salir fuego y se bajó de él para apagarlo con un extintor. Vio que estaban ahí observándola y pensó que iba a ser arrestada por estar usando ese Jagger, pero Hake le dijo que si quería dejar de pilotear esos prototipos o que si quería unirse a ellos y probar un verdadero Jige, a lo que ella se sorprendió y les dijo que qué tenía que hacer para poder hacer eso. Le dijeron que tenía que ir a la base con ellos, ya que tenían que probar la compatibilidad que existía entre Hake y ella. Subieron todos al helicóptero y se dirigieron a la base. Al llegar ya era bastante tarde, a lo que le dieron un cuarto para que descansara, y ya al día siguiente muy temprano empezarían a realizar las pruebas para ver si eran compatibles y podían ser compañeros para manejar el Jige. En lo que Mako se curaba de sus heridas de la última pelea, se llegó el día siguiente y fueron a la sala de combate, donde comenzaron a tener una pelea para ver la compatibilidad de los dos. La pelea se llevaba con unas espadas de madera. La pelea se llevaba como si fueran una sola persona, realizaban los mismos ataques en todo momento. Esto era buena señal de que eran bastante compatibles, pero tenían que pasar una última prueba, que es entrar a un simulador en donde tendrían un enlace neuronal para probar si podían pelear juntos. Pero a diferencia de antes, ahora no lo prueban en el Jagger, ya que tuvieron problemas con algunos pilotos donde se quedaban en sus recuerdos y habían destruido varias partes de la base y habían acabado con muchos de los empleados del lugar. Una vez que entraron a la plataforma de pruebas, se conectaron por la columna al enlace neuronal para poder empezar la sincronización. Una vez que comenzó, empezaron a ver que Hake no tenía ningún problema, ya que él era experto en esta parte, pero para Anya se estaba complicando el enlace, ya que eran los recuerdos de múltiples personas, no solo de Mako, con los que tenía que lidiar. Anya en un momento, en uno de los recuerdos, empieza a ver la manera en que sus papás fueron comidos por un Caille mientras intentaban salvarla y corrían por las calles de Tokio, pero había sido salvada días después en una casa destruida escondida, y vio que uno de los Jige fue el encargado de derrotar al Caille, y por ese motivo ella quería tener el suyo propio para poder salvar a las familias y no dejar que los niños pasaran por lo mismo que ella pasó en ese momento. Pero gracias a que se quedó atrapada en el recuerdo, el enlace no se pudo llevar con éxito, así que al ser muy pesado para ella hacerlo una vez más, lo iban a dejar para el día siguiente para que pudiera descansar y hacerlo mejor la próxima vez. Bueno gente, espero que les gustara este capítulo. Si es así, espero que dejen su like y se suscriban al canal para más videos y para ayudarme a seguir trayendo más contenido.